y poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, Padre de los cielos, hoy damos honor a ti y nos acercamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Damos gracias por convocar nuestra vida hoy a la reunión de los santos, hoy en este lugar. Reconocemos que no es en nuestras fuerzas que estemos aquí. Reconocemos que es un acto divino el que hace que nuestro espíritu tenga la necesidad de venir hoy aquí a buscarte, a adorarte y a crecer, a ser instruido. Por eso rogamos, Dios de los cielos, que instruyas nuestra vida, que nos permita seguirte adorando a través de este tiempo que vamos a tener. Que permitas, Señor, que nuestro corazón, todo nuestro ser, esté enteramente atento a lo que tu palabra desea, a lo que tu voz desea hablar a nosotros. Ayúdanos. Ayúdame, Señor, a entender que el estar aquí no es por un acto meramente humano, sino es un acto de misericordia, Dios. En mis fuerzas nada soy, no soy digno, pero a ti te ha placido, Señor, y ruego que me ayudes a entender la responsabilidad, que sea tu Espíritu trayendo luz a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros a través de la Santa Escritura. Ponemos este tiempo delante de ti y en Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero poner en contexto a las personas que nos acompañan hoy por primera vez y estamos exponiendo alternamente la primera carta del apóstol Juan y también estamos exponiendo el Evangelio de Mateo, la serie del Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estar exponiendo el texto que nuestro hermano Nelson ha leído, que tiene que ver con Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Y no sé si ya está en pantalla. Le he colocado como título a esta enseñanza el Sermón del Monte, la justicia del cristiano, evitando el enojo. La justicia del cristiano, evitando el enojo. Y antes de mirar el texto que vamos a estar exponiendo, quisiera hacer una breve introducción aclarando ciertos temas que nos ayudarán a comprender un poco el contexto de lo que el Señor Jesús refiere aquí en esta parte de su sermón. Y que estos puntos que voy a estar tocando antes de adentrarnos en el texto traerán claridad a nuestras vidas y nos ayudarán para comprender lo que el Señor Jesús desea hablar a sus oyentes y también a su iglesia hoy. Lo primero que deseo aclarar es que si miramos el texto de nuevo, el Señor Jesús empieza una vez más a hablar en segunda persona. Nótelo usted en el texto. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare. De que el Señor Jesús otra vez empieza a hablar en segunda persona. ¿Por qué? Porque quiere resaltar de nuevo la responsabilidad que ahora
en la justicia cristiana tienen los seguidores o los creyentes, en obedecer y en guardar lo que ordena el Señor, lo que el Señor viene ordenando. Hace 8 días, en el sermón, resaltábamos que el Señor comienza hablando en las bienaventuranzas en tercera persona. Posteriormente, el Señor sigue hablando en segunda persona, cuando entra a condicionar esa responsabilidad que ahora tiene el creyente de ser sal y luz en medio de la tierra y en medio del mundo. Y sigue después Él a establecer dentro del sermón, a hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque se quiere colocar como ejemplo para dejar la responsabilidad en el cristiano que primero Él cumplió para que ahora el cristiano pueda obedecer en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué va a obedecer? La justicia de Dios a través de Cristo. ¿Cuál es? La ley y los profetas. Todo lo que está condensado en la Santa Escritura. Por eso es que ahora en esta parte del sermón, Él empieza otra vez a hablar en segunda persona, dejando claro que el cristiano tiene responsabilidad. El cristiano tiene responsabilidad. Eso es lo primero que quiero aclarar aquí. Lo segundo que deseo aclarar en esta parte del sermón es que el Señor Jesús plantea 6 antítesis. Y durante los domingos que vamos a venir hablando de la serie del Sermón del Monte, vamos a revisar estas antítesis que el Señor Jesús plantea de aquí en adelante, ¿cierto? Y Él las plantea es con el propósito de continuar con una línea conductora de lo que viene hablando. Ahora, ¿qué viene hablando? Si volvemos a lo visto en la anterior exposición sobre la serie del Sermón del Monte, el Señor Jesús corrobora a sus oyentes, que Él no había venido a quitar, que Él no había venido a anular la ley, sino que había venido ¿a qué? A cumplirla. Hace 8 días vimos y aprendimos sobre lo que el Señor estaba hablando ahí, ¿cierto? Ahora, y vemos que finalizando esa parte que vimos hace 8 días sobre la ley y la persona de Cristo, Él resulta en el versículo 20 sometiendo, por así decirlo, a sus seguidores a que ahora cada uno de ellos tiene la responsabilidad de guardar la ley. Cada uno de los seguidores de Jesús tiene la responsabilidad de guardar la ley. Y les deja una enorme tarea. ¿Cuál era esa enorme tarea? Hace 8 días lo mirábamos. Y es que en el caminar de la obediencia, del peregrinaje hacia Dios, los creyentes no solo deben guardar, como lo aprendíamos hace 8 días, no solo deben guardar, no solo deben enseñar la ley, sino que ahora también deben hacer de ella mayor en el sentido de la obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dice que la justicia cristiana ahora debe ser mayor que la justicia ¿de quién? De los fariseos y escribas. Entonces la responsabilidad ahora que el Señor deja como tarea para el cristiano es que la justicia del cristiano debe ser mayor que la justicia legalista. Que el cristiano no debe obedecer de la forma como obedecían los legalistas, sino que el cristiano ahora debe obedecerla de corazón y con convicción. De corazón y con convicción. Ahora, bajo esa responsabilidad que el Señor Jesús deja planteada, Él usa 6 ejemplos que vamos a estar mirando. Hoy vamos a comenzar con el primero. 6 ejemplos para enmarcar en cada uno de ellos 6 antítesis.
O sea, 6 contraposiciones o contrastes, con el único propósito, óigame bien, para que podamos entender el texto, con el único propósito de contradecir. ¿Pero qué quiere contradecir el Señor? Lo que quiere contradecir no es la ley de Moisés, porque la ley es perfecta, porque la ley es inmutable, y porque el Señor acaba de decir que Él vino y la cumplió, ¿qué? Parcialmente, la cumplió toda, toda. Entonces Él quiere plantear 6 antítesis para contradecir más bien las interpretaciones y perversiones que los escribas y los fariseos le estaban dando a la ley, y de lo cual eran culpables al transgredirla y al poner por encima de ella mandatos de hombres bajo interpretaciones erróneas de la misma ley. Eso es lo que quiere proponer el Señor aquí. Eso ahora entra el Señor a hacer. Leyendo algunos comentarios sobre este tema, muchos hoy argumentan que cuando se lee esta parte del sermón, pareciera que Jesús está contradiciendo la ley de Moisés. Pareciera que Jesús, nuestro Señor, está haciendo una ley más perfecta o una ley nueva. En pocas palabras, pareciera que el Señor estuviese quitando la ley de Moisés para poner una nueva. Muchos argumentan eso. Pero mi amada iglesia, usted y yo, por lo que hemos venido viendo a través del Sermón del Monte, de los textos, usted y yo sabemos que no es así. Porque el mismo texto y las mismas palabras del Señor Jesús corroboran lo que sostenemos nosotros hoy aquí. ¿Y qué sostenemos? Que Él no vino para abrogar la ley. Él vino ¿a qué? A cumplirla. Lo que quiere decir es que Él no vino a contradecir la ley perfecta e inmutable que Dios le había dado a Moisés y que desde la creación el Señor había escrito en los corazones del hombre. Cristo no vino a abrogarla. Cristo vino a cumplirla. Por lo tanto, este argumento carece de peso, porque el mismo texto nos da luz en cuanto a esto. Lo tercero que quiero aclarar es que entramos a la primera antítesis que hace, y esta la efectúa bajo el 6º mandamiento de la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. Y qué interesante, mi amada iglesia, sería preguntarnos acá algo. Y es, ¿cómo estaban distorsionando los fariseos y escribas este mandamiento? ¿Cómo lo estaban distorsionando para que el Señor presentara esta contraposición bajo los ejemplos de la ley? ¿Cómo estaban distorsionando los fariseos y los escribas este mandamiento? Bueno, al parecer estos hombres estaban restringiendo la aplicación de esta parte de la ley. ¿La estaban restringiendo a qué? A que el derramamiento de sangre únicamente era un acto de asesinato. La estaban restringiendo a eso. A que el derramamiento de sangre únicamente era un acto de asesinato. O sea, era el único acto de asesinato cuando había derramamiento de sangre. Esto era lo que ellos enseñaban a la gente. Si no derramas sangre humana, estás cumpliendo la ley. Eso era lo que ellos estaban enseñando. Pero en la unidad de la Escritura, en la unidad de toda la Escritura, en la unidad del Antiguo Testamento, porque hasta ahí
estaba la ley y los profetas. En la unidad de toda la Escritura encontramos que hay diferentes formas que hacen del comportamiento de un hombre sin necesidad de derramar sangre. Encontramos que es un asesino. En toda la unidad de la Escritura, en toda la unidad del Antiguo Testamento, encontramos que el Señor revela que hay comportamientos de un hombre que sin necesidad de derramar sangre es un asesino. Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 14 y posteriormente leemos el versículo 18. Dice la Escritura: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos. Note que ahí hay varias armas contundentes, ¿cierto? No solo la boca, sino también ¿qué? Otras partes del cuerpo. Que guiña los ojos, versículo 13 de Proverbios 6. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades, versículo 14. Hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Miremos el versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Querido hermano, ¿qué quiero plantear aquí? Entender que lo que estaba haciendo el Señor Jesús al presentar esta antítesis del texto, del mandamiento, este primer ejemplo del sexto mandamiento, es que la perversión o la mala interpretación que estaban dando los fariseos al mandato era que si no derramas sangre estás cumpliendo la ley, o sea, no eres un asesino. Pero a ellos se les había olvidado la unidad ¿de qué? De la Escritura. Y en la unidad de la Escritura nos muestra que hay otras formas de atentar contra la vida de una persona, lo cual esto concluye que esa persona también estaría siendo parte de un homicidio. Aquellos que siembran discordia, siguiendo lo que estaba leyendo aquí en Proverbios, aquellos que siembran discordia, que son chismosos, que traen división, son presurosos, dice el texto, dice el Señor en la Escritura, son presurosos para hacer ¿qué? El mal. Y esto se compara con uno que derrama sangre. Miremos Proverbios capítulo 1 versículo 16. Dice la Escritura: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y esto era lo que los hombres fariseos y escribas con su justicia legalista estaban obviando del mandato. ¿Qué obviaban? Que había otras formas y maneras de asesinar al prójimo. Es bueno aclarar también algo aquí, para que usted y yo podamos entender el texto y podamos también guardar nuestro corazón y nuestra mente contra las enseñanzas que trae hoy los movimientos progresistas, donde todo se volvió amor. Y es que quiero aclarar algo aquí de esta manera. Es que no todos los homicidios están prohibidos. No todos los homicidios están prohibidos. Es claro que en la misma ley mosaica, Dios prohíbe el no matar, como lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 20. Dios prohíbe el no matar. Pero también es claro que en otra parte, Dios mismo en la misma Escritura ordena hacerlo, tanto en la forma de pena capital como en las guerras destinadas a cuidar, proteger la nación o por la tierra prometida en contra de los pueblos que inicialmente la habitaban.
Espero usted y yo podamos entender esto. Antes quiero nombrar algunos de los homicidios que no están prohibidos. Algunos de los homicidios que no están prohibidos. El primero es la ejecución de un asesino por parte del gobierno. La misma Escritura nos deja ver que Dios ha impuesto gobiernos para aplicar penas a personas que atentan contra la vida del ser humano. La misma Escritura nos deja ver esto. Génesis capítulo 9, versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, note, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí nota el castigo? ¿Sí nota la pena? Y vemos la continuidad de esto en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 4, nos corrobora diciendo lo siguiente: porque es servidor de Dios para tu bien. ¿De quién estaba hablando ahí? De los gobiernos, ¿cierto? De las autoridades que Dios ha impuesto. Versículo 4, Romanos 13, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién? El gobierno. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, note que hay leyes, ¿cierto? Hay normas en los estados que traen castigo, incluso hasta la pena de muerte, en aquellos que atentan contra la vida del prójimo. Quiero aclarar que no todos los homicidios están prohibidos, y la Escritura nos da luz en esto. El segundo es el homicidio de un enemigo en una guerra lícita. El homicidio de un enemigo en una guerra lícita. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Escritura, pero en Números, en el libro de Números, aunque vemos varios, quiero tomar uno. Hay un ejemplo claro, y es la venganza que Dios ordenó al pueblo de Israel sobre los madianitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los madianitas habían engañado a Israel para que Israel adorara ahora a sus dioses. Y en Números capítulo 31, versículos 7 al 8, encontramos algo que nos ayuda a tener luz en esto. Dice el versículo 7 del 31: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Guerras lícitas, que dentro de las guerras lícitas es para cuidarnos de los enemigos. El tercero es el homicidio involuntario, o sea, por accidente o por un accidente. Hay un ejemplo claro en la Escritura que nos deja ver esto. Deuteronomio capítulo 19, versículo 4 al 5. Dice la Escritura: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. ¿Sí lo notan? Y vivirá. Y el otro ejemplo que quiero colocar, sobre los homicidios que no están prohibidos es el homicidio por autoprotección o en defensa propia.
el homicidio por autoprotección o en defensa propia. Ahora, con esto hay que tener cuidado bajo una buena interpretación de las Escrituras. Que no podemos pensar que todo aquel que nosotros en nuestra mente pensemos que está atentando contra nosotros merezca la muerte, no. Estamos hablando de casos extremos, de casos donde la muerte está encima de nosotros y que no hay ninguna instancia más, una autoridad civil, una ayuda al lado nuestro, no hay ninguna instancia más. El Señor también nos ha llamado a cuidar y a proteger nuestra vida y la vida del prójimo. En Primera de Samuel encontramos un ejemplo claro y es muy conocido. La lucha entre David y ¿quién? Primera de Samuel 17:43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué decía el filisteo? Quería atentar, tenía amedrentados al pueblo de Israel. E incluso quería amedrentar ¿a quién? A David, ¿cierto? ¿Y qué hizo David contra esta amenaza? Defender a su pueblo, defender también su vida. Teniendo claro esto que miramos aquí en esta introducción, miremos el texto rápidamente para que podamos entenderlo un poco mejor y que sea Dios hablando a cada uno de nosotros. Vamos a mirar el pasaje bajo dos puntos principales y posteriormente miraremos unas conclusiones prácticas que nos ayudarán a tener un poco más de luz de lo que el Señor está hablando aquí. El primer punto es el enojo, una causal de asesinato. El enojo, una causal de asesinato. Leamos el versículo 21 y 22 de Mateo 5, una vez más. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, decía el Señor. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Confirmamos lo que dijimos inicialmente sobre la antítesis que el Señor Jesús hace sobre este mandato de la ley. Y es que una vez más aseguramos que Cristo no estaba debatiendo ni derogando la ley de Moisés, sino que Él estaba reprochando la aplicación que le estaban dando los legalistas. Él estaba reprochando eso. Por lo tanto, lo que quiere mostrar el Señor Jesús a sus oyentes y a sus seguidores, que ahora tienen la responsabilidad de hacer de la justicia cristiana mayor que la de los fariseos, lo que quiere mostrar el Señor Jesús es que el acto de matar, óigame bien, el acto de matar no se limita solamente al derramamiento de sangre. No se limita solamente al derramamiento de sangre, sino que va mucho más allá según lo que ordena la ley misma en toda la unidad de la Escritura. Note bien lo que dice el texto. El Señor usa la frase, pero yo os digo, el mismo que decretó los mandamientos. El mismo que decretó los mandamientos. El mismo que dio los mandamientos a Moisés y que con el dedo de su mano los escribió en dos tablas. El mismo que puso estos mandamientos en el corazón ¿de quién? Del hombre. Pero yo os digo, estaba diciendo el Señor, ¿por qué dice eso? No para hacer una ley nueva, ni para quitar la de Moisés, la que venía,
sino para confirmarla, para cumplirla y corroborar lo que estaba en la sustancia de la ley, en la sustancia de la ley. ¿Y qué era lo que quería decir el Señor con esto? ¿Qué era lo que quería decir el Señor cuando dijo, pero yo os digo, que uno que se enoje contra su hermano será culpable de asesinato? Uno que se enoje contra su hermano será culpable de asesinato. Pero si miramos el texto, dice, pero si dice juicio. Ahora, hay que aclarar algo aquí. Y es que el Señor usa esta palabra juicio para dar más entendimiento a la ley y al mandato. ¿Por qué? Porque los que eran llevados a juicio eran aquellos que derramaban sangre humana, que atentaban contra la vida de otra persona. Por eso el Señor usa la palabra juicio. Bueno, aclarando esto, entonces viene otra idea, o debe venir a nuestras mentes otra pregunta. ¿Y acaso no puedo enojarme? Entonces, todas las veces que me he enojado, ¿soy un asesino? Bueno, la Escritura es clara. Y vamos a dar respuesta a esto, para poder entender más el texto. ¿Acaso no puedo enojarme? Aclaremos que el enojo al que se refiere el Señor Jesús aquí en esta parte, el enojo hace referencia al que se encoleriza locamente, o sea, al que se exaspera locamente sin control. A eso hace referencia el enojo aquí cuando el Señor lo nombra. Pero aclaremos lo que nos preguntamos. Por lo tanto, la Escritura nos confirma que la ira o el enojo es parte del carácter del hombre y de su naturaleza. Eso nos confirma la Escritura. Pero noten lo que el Señor Jesús está hablando. Entonces, si la Escritura nos confirma que el enojo es parte de mi naturaleza, ¿por qué el Señor Jesús dice, aquel que se enoje contra su hermano es culpable de juicio? Bueno, porque habla de aquel que se exaspera locamente y sin control. Locamente y sin control. Es claro que la Escritura en Efesios 4, versículo 26 al 27, dice, airaos, dejando claro que ¿qué? Que el hombre se puede ¿qué? Enojar, ¿cierto? El hombre se enoja, el ser humano se enoja. Pero note que ahí viene la condición. Enójese, pero no peque. Enójese, pero no peque. La misma Escritura nos corrobora que nos podemos enojar, pero que hay algo que no debemos dejar que pase cuando estamos airados, y es no pecar. El pecar es aquel que se exaspera locamente, sin control, cuando se enoja. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Versículo 27 de Efesios 4 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, perdón, parte B del 26, y el 27 dice, ni des lugar al diablo. Ahora, el punto aquí es permitir que ese enojo o ira desencadene en situaciones que puedan atentar contra la vida del prójimo. Ese es el punto. Y es que este tipo de enojo sin control, loco, proviene de corazones orgullosos, llenos de vanidad, llenos de aborrecimiento y de malicia, que aman la contienda y que viven asaltando la ley del Señor. El proverbista decía lo siguiente en el capítulo 17, versículo 19, parte A, dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Y es que aquel, mi querido hermano, aquel que vive de enojo en enojo contra su prójimo,
es porque ama transgredir la ley del Señor. Aquel que vive practicando el enojo y que vive de enojo y enojo contra sus hermanos o contra su prójimo, es porque ama transgredir la ley del Señor. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra. El que ama la disputa, ama la transgresión. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que aman estar en enojo con otros? ¿No se ha dado cuenta de eso? Y es que a eso es lo que se refiere el Señor. Esa exasperación locamente, loca y sin control. Pero quiero decirle algo. Si aquel no reconoce su pecado, será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? El Señor. Será culpable, será condenado, será culpable de asesinato. Eso lo dice el Señor. Ahora, hay algo bien interesante aquí en el texto y en el contexto del enojo exasperado. Hay algo bien interesante. Y es que el desencadenamiento de una persona que está airada locamente contra su prójimo, que está airada incontrolablemente contra su prójimo, el desencadenamiento se ve reflejado en un atentado ¿qué? Físico por lo general, ¿cierto? Se ve reflejado, el desencadenamiento se ve reflejado en un atentado ¿qué? Físico. Pero quiero decirle algo, no sin antes, pasa primero por un atentado ¿qué? Verbal. No sin antes pasa primero por un atentado verbal. Pero ¿sabe? Aparentemente el verbal no se tomaba en cuenta por los fariseos y por los escribas para ser culpable de homicidio. Aparentemente, por eso el Señor Jesús está presentando estas antítesis. Por lo tanto, en el orden legalista, se tomaba por asesino solo a aquel que derramaba sangre humana. Y quiero hacer aquí un paréntesis y colocar unos ejemplos. Y es que pareciera que este tipo de pensamientos, ¿cierto? ¿Cuáles pensamientos? El que acabo de decir. Que cuando nombramos asesino pensamos en el que empuña un arma o en el que levanta un arma para atentar contra la vida de otro, ¿cierto? Eso es lo primero que se viene a la mente cuando hablamos de un asesino. Pareciera que este tipo de pensamientos son los que abundan e inundan la mente y el corazón del ser humano hoy. Y voy a ir un poco más allá. Son los que abundan e inundan en los que dicen creer y conocer al Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto tan expertos en minimizar la ley de Dios a nuestro acomodo, a nuestro pensamiento, regido por un corazón orgulloso y necio que le cuesta entender que dentro del amor de Dios, óigame bien, que dentro del amor de Dios también está plasmada la justicia. La justicia, las normas, la ley, el castigo, la vara. Nos cuesta entender eso. Por eso hoy en día, en muchos lugares y las generaciones hoy en día hablan de que todo es ¿qué? Amor. Y minimizamos la sustancia de la ley. Entonces, estas generaciones, con todo el respeto de cristal hoy, las generaciones, les cuesta entender esto. Les cuesta cuando dicen que, cuando miramos la escritura y vemos textos como el de ahorita, en donde Dios ordena que por venganza y por una guerra civil atenten contra otros,
Les cuesta entender que en cierta manera hay homicidios lícitos. Pero si Dios es amor, es cierto. Nadie dice que no, la Escritura lo dice, pero la Escritura también dice que Dios es justo y que Dios dejó normas y leyes y que Dios trae también castigo al malvado. Eso dice la Escritura. Quisiera colocar un ejemplo o colocar ejemplos que ya varias veces hemos mencionado aquí. Y son los siguientes. Y es que al pecado ya no se le llama pecado, ya no se le llama por el nombre, sino ya le decimos fue una falta o fue un desliz. ¿Sí nota cómo minimizamos la ley? ¿Sí nota cómo se minimiza la ley? Quiero usar un ejemplo, una palabra, y no lo vayan a tomar a personal si es que está muy de moda estos días esa palabra. Pero el uso peyorativo de la palabra delincuente en la sociedad es solo para aquellos que asesinan, ¿cierto? Es solo para aquellos que asesinan, o para aquellos que roban, o para aquellos que secuestran, o para aquellos que violan. Es cierto, pero miremos más bien qué significa la palabra delincuente o delinquir. Y es aquel hombre o persona que moralmente hace lo malo. No solo violar, no solo matar, no solo destruir, no solo asesinar. Estamos hablando que es aquel que hace moralmente lo malo, que transgrede las normas o las leyes. Pero si nota cómo minimizamos la ley, si nota cómo la sociedad y cómo, hasta la misma iglesia ha caído en minimizar la sustancia de la ley. Y eso era lo que estaba pasando con los escribas y fariseos, en el ejemplo del sexto mandato. Si no derramas sangre, no eres asesino. Pero ya vimos algunos ejemplos de la unidad de la Escritura que nos dejan ver que un asesino no solo es aquel que levanta un arma, que empuña un arma para quitarle la vida a otro, sino que hay otro tipo de armas que también le quitan la vida a otro. El Señor Jesús lo que quiere contradecir es esa justicia legalista. ¿Cuál es la justicia legalista? La de pensar que yo soy el que tengo la razón. La de poner mandatos de hombres por encima o por debajo del parámetro y de la sustancia de la ley de Dios. Y esa es la justicia legalista, la que minimiza la ley a su acomodo. Por eso, si miramos el texto, dice después, y cualquiera que diga, y es como lo dije hace un momento, la ira y el enojo descontrolado puede resultar en un asesinato físico, La ira y el enojo descontrolado puede resultar en eso, y hemos visto o escuchado muchos casos. Pero note que el Señor Jesús dice que aún dentro de la ley está plasmado lo siguiente, y cualquiera que diga. ¿Cuál es el arma ahí? ¿Acaso el Señor dijo, y cualquiera que empuñe o cualquiera que levante un arma? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Y cualquiera que? ¿Cuál es el arma? La boca. Hace referencia a la boca como un arma. Interesante, porque con la boca se pronuncia y se habla. Y es que la boca también es un arma letal, como lo puede ser una espada o una lanza. La boca, dice la Escritura, ¿qué es lo que muestra lo que abunda en el corazón? En Mateo 12:34. Y es que cuando el hombre se enoja locamente,
puede dar paso a palabras que insultan al prójimo. Y cuando pasa esto, el hombre, el ser humano, está atentando contra la vida de su prójimo. Eso es lo que el Señor Jesús quiere exponer ahí. Así como aquel, el que habla, el que usa la boca como un arma letal, es como aquel que empuña un arma para acabar con la vida de otro. Y el punto al que quiere ir el Señor es que un corazón que obedece a Dios no debe caer en la justicia legalista, sino que la justicia cristiana ahora es ¿qué? Mayor. ¿Y mayor porque hay una ley nueva? No, mayor porque obedece la ley en toda su sustancia, de corazón. El creyente debe cuidar por no pecar cuando se enoja y debe entender que de un corazón que ama a su Señor no deben salir atentados contra su prójimo. Mas el que no ha entendido esto muestra lo que hay en su corazón, porque del corazón salen, dice el mismo Señor Jesús en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y es que aquel que no hace de la justicia cristiana mayor que la justicia legalista es partícipe de transgredir la ley. El apóstol Juan más adelante dice lo siguiente, primera de Juan 3:15, todo aquel, note bien, todo aquel, él corrobora esto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de la Escritura. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Él, en Dios? Ningún homicida. Siendo esto así, ahora miremos un segundo punto que nos va a ayudar a entender si este mandato o esto que está hablando en toda la sustancia del mandato el Señor es aplicable para todos o para quién es aplicable. ¿Para quién es aplicable? Es que, pero yo me puedo enojar, sí, ya acabamos de mirar que nos podemos enojar, pero que no debemos pecar, ¿cierto? Bueno, pero aquí vienen ya unas condiciones y unas responsabilidades más en nuestro caminar cristiano, ¿cierto? Pero entonces, ¿con quién o a quién debo yo o con quién debo ponerme de acuerdo? Miremos el texto. Y esto nos lleva a un segundo punto, y es que el orgullo es el enemigo principal del enojo. El orgullo es el enemigo principal del enojo. ¿Por qué digo esto? No, solo reflexionemos de pronto la pregunta que quiero hacerle, o que quiero que nos hagamos. ¿A cuánto nos cuesta irnos a ponernos de acuerdo contra alguien a quien le hemos hecho daño o contra alguien que nos ha hecho daño? ¿A cuántos nos cuesta? ¿A cuánto nos cuesta pedir perdón? Solo meditemos en eso. Pero miremoslo en la Escritura. Versículo 23 al 26 de Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay tres cosas importantes que quiero que miremos aquí. La primera es la responsabilidad cuesta. La responsabilidad cuesta. Y es que quiero mencionar de nuevo lo que el Señor Jesús dijo en el versículo 20 de Mateo 5.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, y acabamos de ver un poco eso, ¿qué dice el Señor Jesús? No entraréis en el reino de los cielos. Pero recordemos que hay ahora una condición para los que seguimos a Cristo, y es hacer mayor la justicia cristiana que la de los legalistas. Eso lo hemos repetido una y dos veces. Es vivir lo que el Señor nos ordena a través de su palabra. Mi querido hermano y mi amada iglesia, es responsabilidad nuestra vivir para Cristo. Es responsabilidad nuestra trabajar en nuestra santificación. Es responsabilidad nuestra agradar a Dios. Es responsabilidad nuestra obedecer al Señor. Pero ¿cuánto le cuesta al cristiano? ¿Cuánto le cuesta al cristiano? Meditemos en eso y verá que es cierto. ¿Cuánto nos cuesta vivir para Dios? ¿Cuánto nos cuesta acercarnos para ponernos de acuerdo con el adversario? ¿Cuánto nos cuesta obedecer al Señor? Y eso es porque en el remanente de pecado que hay en nuestras vidas, aún hay orgullo en nuestro corazón. Y ese es el enemigo principal del enojo. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, el orgullo no nos deja ir a hacer lo que el Señor nos está ordenando. ¿Cuánto cuesta ser obediente? Y esto es, primero, porque en la naturaleza pecaminosa del hombre, él lucha todos los días contra su carne. Él lucha todos los días contra su pecado. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o de usted? ¿O de nosotros? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo luchamos? El Señor nos ha provisto medios de gracia. El Señor nos ha provisto esos medios para que nos fortalezcamos en Él o de nosotros. Oración, ¿cómo luchar? Lectura, comunión, medios públicos, congregación. De esa manera luchamos. Nos cuesta primero por eso. Y nos cuesta segundo porque la necedad y el orgullo que hay en el corazón hace que se alimente cada día más la ira. Y cuando caemos también en el consejo que no es divino. Y cuando hablo de que no es divino es que no provenga de Dios y de la luz de la Escritura. Y eso es algo regular que pasa en el mundo. Y lastimosamente en la iglesia encontramos consejos como: ¿y usted por qué es el que tiene que ir a buscar? ¿Por qué usted es el que tiene que ir a dar el abrazo? ¿O por qué usted tiene que dar el brazo a torcer? Encontramos consejos como esos. Encontramos consejos, pero si usted no ha hecho nada, más bien que lo busquen a usted. ¿No le ha pasado? Son ecos de lo que escuchan nuestros oídos. Pero aquí hay una antítesis que nos da el Señor Jesús, y es que quien tiene la responsabilidad de no permitir que se ponga el sol sobre el enojo, no es quien se enoja, sino contra quien se enojaron. ¿Sí lo mira en el texto? Leamos otra vez el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que está enojado o contra el que se enojaron? ¿Me hago entender? ¿De quién es la responsabilidad de ponerse de acuerdo con el hermano? Es la antítesis, es la antítesis de la justicia legalista. El legalista dice: ¿y usted por qué tiene que dar el brazo a torcer? ¿Y usted por qué tiene que perdonar si usted no ha hecho nada? Pero el Señor Jesús está proponiendo lo siguiente: que quien da el brazo a torcer no es el que se enoja, sino contra quien se enojaron. ¿Quién tiene que ir a buscar? El que quiere adorar y servir libremente al Señor.
el que quiere tener un corazón sin carga cuando ofrenda al Señor. Y cuando estamos hablando de ofrenda, no solo hablamos del acto de adoración del diezmo y de las ofrendas. Estamos hablando del acto de adoración, de la comunión, de la oración, de congregarse, de todo lo que hacemos cuando adoramos al Señor. Ahora, aunque esto no evade la responsabilidad del que se enoja, porque debería ser primero el que se enoja, ¿cierto? No evade, pero cuando las cosas son así, quien tiene la responsabilidad es aquel que ve que un hermano está en contra o tiene algo en contra. Quien tiene la responsabilidad es contra el que se enojaron, no quien se enojó. Note que el Señor dice, por lo tanto, si leo otra vez el texto, note que el Señor dice, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Y note que el Señor dice, anda y reconcíliate. El Señor no está diciendo, espera que Él va a venir a pedirte excusas. ¿Está diciendo el Señor eso en el texto? No. Anda y reconcíliate, eso está diciendo el Señor. Es responsabilidad de un creyente, aunque cueste. Aunque nuestra pelea con el orgullo cueste, es responsabilidad de un creyente. ¿Sabe, mi querido hermano? Esto es un acto de obediencia. Y en ese acto de obediencia se ve reflejada la misericordia. ¿Por qué se ve reflejada la misericordia? Porque al hacer eso podemos estar extendiendo misericordia a aquel que tiene algo contra nosotros. Que tiene algo contra nosotros. Y voy a poner el ejemplo más claro. Y el que nos deja a nosotros con el orgullo abajo. ¿Quién debería o quién tenía que ir a pagar por los pecados en la cruz? ¿Quién? Porque nosotros somos ¿qué? Los necios, los que nos enojamos, los orgullosos, los culpables. Pero ¿quién lo hizo? El justo. El justo. El justo fue el que lo hizo. ¿En él había culpa? No. En él no había culpa. Y él lo hizo. Él fue el que anduvo y se reconcilió. Y no porque él hubiese hecho algo, sino que a través de él trajo reconciliación de sus elegidos con el Padre. ¿Sí lo nota? Por eso cuando nosotros como creyentes obedecemos a esto, podemos estar extendiendo misericordia al que tiene algo contra nosotros. ¿Por qué? Porque quizá aquella persona puede estar cayendo en atentar contra nuestra vida y mientras esté la posibilidad de estar en paz con todos los hombres, es nuestra responsabilidad extender este acto de misericordia. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, diciéndole a la iglesia, estad en paz para con todos los hombres. Interesante eso. Pero si usted mira el contexto de lo que está diciendo Pablo aquí, estas palabras son similares a las que el Señor Jesús está diciendo allí, en cuanto a atender a la responsabilidad que se le demanda a un creyente. Y si usted mira y yo miramos el contexto, podemos entender que no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pablo dijo que para hacer esto, en el versículo 12 del capítulo, en el versículo 1 del capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién dijo que era fácil? En cuando dependa de nosotros estar en paz para con todos los hombres. ¿Quién dijo que era fácil? Pero mire que Pablo dijo, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Y es que cuanto dependa nuestra responsabilidad, siempre vamos a tener un peso grande que nos aquieta para asumirla, y ese peso es el orgullo.
Cuando podemos atender eso, usted y yo o el creyente puede adorar libremente. Y ahora vamos a mirar dos puntos rápidamente que nos dejan ver para quién es la responsabilidad y contra quién es esta responsabilidad. Podemos adorar libremente y sin cargas a nuestro Señor cuando nosotros somos obedientes a Él en esto. Aquí hay algo que nos clarifica pensamientos que se han levantado sobre esto. Y es que muchos dicen que el Señor se refería a que debemos reconciliarnos solo con los de la fe. Muchos dicen eso. Cuando leemos el texto, muchos dicen, pero es que el Señor, o pensamos, nos demanda que solo debemos reconciliarnos con los de la fe, ¿cierto? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué muchos dicen eso? Porque el Señor usa la palabra que hermano. ¿Sí lo nota? Hermano. Y eso es claro, el texto lo dice, o sea que con nuestros hermanos debemos estar en paz. ¿Por qué? Porque lo que el Señor refiere aquí es que un pueblo dividido no puede adorar libremente a Dios. Un pueblo enojado entre sí no puede servir libremente a Dios. El proverbista decía lo siguiente en el capítulo 15, versículo 8 de Proverbios: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y los rectos son los que buscan estar en unidad y comunión. Entonces, ¿con quién nos debemos reconciliar o con quién debemos tener la responsabilidad de ponernos a cuentas para no estar adorando a Dios en división y con enojo y quizá no caer o ser culpables de asesinato con los hermanos de la fe? Es claro que el Señor lo dice, pero el Señor va más allá. Y aquí vamos a derrumbar el argumento que muchos creen o dicen. Versículo 25 y 26 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí salimos de un cuestionamiento que hace un momento presentamos, y es: ¿con quién debemos reconciliarnos? ¿Solo con los hermanos? ¿Solo con los hermanos? Bueno, es una pregunta interesante. El Señor ahora usa un ejemplo que nos muestra la parte de la vida civil. Note que está colocando un ejemplo que muestra la parte de la vida civil o la vida social de una persona, haciendo referencia a una deuda, y hace referencia a un adversario que no es un hermano y que milita en la esfera de la sociedad. Como bien lo sabemos, el Señor nos permite vivir en esta esfera social de un mundo caído, donde a diario somos tentados, somos cuestionados, señalados, tildados, y también vivimos cosas que hacen que muchas veces nuestro carácter se ponga a prueba. Pero es vital que el creyente también asuma la responsabilidad de reconciliarse con el adversario en este círculo social o civil. Es parte del testimonio del creyente y es parte de hacer de la justicia cristiana mayor que la justicia legalista. O sea que la orden del Señor es no solo estar a cuentas con los hermanos de la fe, sino también ¿con quién? Con todo el mundo. Con todo el mundo, y el ejemplo es claro: una deuda. Y si no te pones de acuerdo en el camino, haciendo referencia quizá al camino donde andan juntos, o también haciendo referencia al camino de peregrinaje que el cristiano está andando en este mundo. Noten que hay tiempo para ponerse de acuerdo con el adversario, así que os aconsejo, mis queridos hermanos, que si hay alguno que le debe dinero todavía a alguien por allá de 20 años atrás, póngase de acuerdo con su adversario. Así que también le aconsejo que si hay alguno que está peleando, está en enojo con alguien de 20 años atrás, póngase de acuerdo con su adversario. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De él que no conoce a Cristo? ¿O de usted y yo que testificamos de Cristo?
Si él no desea conocer a Cristo y no acepta colocarse de acuerdo, ya nuestra carga la liberamos en el Señor, pero es nuestra responsabilidad ser obedientes a Dios. Quiero finalizar dejando algunas cuestiones prácticas o virtudes que debemos tener en cuenta para guardar este mandato. Rápidamente voy a dejar unas cuestiones prácticas. La primera es que en el cristiano debe haber amor por la vida del prójimo. Debe haber amor por la vida del prójimo. Pero ¿cuál amor? ¿El amor que el mundo progresista ordena? No, eso es justicia legalista. El amor que ordena el Señor. El amor que no debemos enojarnos ni atentar contra el prójimo cuando el enojo cae en pecado. En cuanto dependa de nosotros, debemos procurar estar bien con todos los hombres. Eso hace que como creyentes utilicemos todo lo que sea útil para este propósito o fin. Como creyentes, utilicemos todas las herramientas útiles para este propósito o fin. ¿Cuál? Estar en paz con todos los hombres. Romanos 13:10, incluso lo leímos, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Pero cuál amor? El que le golpean la espalda y le dice: siga siendo tranquilo. No, ese es el amor que promulga el legalismo. El amor bíblico, el amor que corrige, el amor que ama, el amor que pide perdón, el amor que instruye, el amor que disciplina. Ese es el amor. La segunda práctica, cuestión o conclusión que quiero dejar es que el cristiano, o en el cristiano, debe haber tolerancia y búsqueda y preservación de la paz. La tolerancia en cuanto a aprender a vivir el agravio. ¿Cuántos nos somos agraviados aquí? Muchos a diario. Aprendamos a vivir el agravio, y más si es por causa de nuestra justicia en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando aprendemos a vivir el agravio, ahí testificamos de nuestro Salvador, de la forma de cómo aprendemos a llevar las circunstancias con los hermanos y con el prójimo. Pablo le decía a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es interesante y cabe aquí un ejemplo. ¿Cuántas veces le pedimos perdón nosotros al Señor? Todos los días, y todos los días le pedimos mucho perdón al Señor, o sea, muchísimas veces. Y la Biblia nos deja claro que perdonemos así como Cristo nos. En el creyente debe haber tolerancia en la búsqueda y la preservación de la paz. En cuanto a la búsqueda de la paz y preservarla, la Escritura misma nos enseña que busquemos la paz y que la sigamos, y que procuramos todo en cuanto a lo que contribuye que ésta se lleve. Romanos 14:19, Pablo dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Y vuelvo y retomo: un pueblo dividido no puede adorar al Señor. Un pueblo lleno de enojo los unos contra los otros no puede adorar al Señor libremente. No lo puede hacer. La otra práctica es a que como cristianos debemos recordar la mansedumbre que hace parte del carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es una virtud en cada uno de nosotros. Eso es un fruto del Espíritu Santo que debe verse reflejado en la vida de todo creyente. Pues en el ropaje de uno que sigue a Cristo se manifiesta la mansedumbre, no cada mes, no cada año, no cada semana, no cada 15 días. Debe manifestarse la mansedumbre a diario. A diario. Ese es el ropaje que nos arropa de Cristo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre.
y de paciencia. Una persona mansa es digna representante de Cristo. Una persona mansa es apta para servir a Dios. Mis queridos hermanos, mi querida y amada iglesia, todas estas aplicaciones o todas estas virtudes son aplicables en la vida del hombre cuando está en Cristo. Cuando está en Cristo y ha entendido la responsabilidad que tiene. Por eso quiero cerrar con esto. Que el Señor nos ayude a batallar contra ese enemigo que quizá no deja que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario o con el que creemos que es nuestro adversario. Que el Señor nos ayude a tener misericordia con aquel que creemos que es nuestro adversario, porque quizá él puede estar cayendo en atentar contra la vida nuestra. Que el Señor nos ayude, iglesia, solo Cristo nos ayude a que no usemos nuestra boca o no usemos otras armas letales, no necesariamente los puñales y las armas de fuego, sino otras armas letales que nombra la Escritura. Que el Señor nos ayude a no usarlas en contra de nuestro prójimo, porque podemos ser culpables de asesinato. Que Cristo ayude a su iglesia y que podamos trabajar cada día para la mutua edificación, contribuyendo a la paz del cuerpo de Cristo, como lo dice la Escritura. Vamos a orar.